Hace unas semanas, por no decir meses, hice un vídeo precisamente hablando sobre la OTAN, sobre cómo la OTAN se iba a presentar, se iba a enfrentar, mejor dicho, a varios problemas. Primero, por ejemplo, la falta de rumbo, la falta de significado, la falta de justificación de existir, ¿no? Porque no olvidemos que la propia OTAN se formó precisamente para luchar contra la URSS y contra, pues, el comunismo o los soviéticos, ¿no? Podríamos decir. Y, bueno, pues una vez con la caída de la URSS tuvo que reinventarse y buscar nuevos objetivos, como por ejemplo el de precisamente luchar contra, pues, amenazas, pues podríamos decir, terroristas, como fue el caso de Afganistán, Irak, Irán y ese tipo de, podríamos decir, países, ¿no? La cuestión aquí, señores, es que parece ser que, al menos hasta hace unas cuantas semanas, por no decir meses, la OTAN se había quedado un poco sin este tipo de objetivos, ¿no? Porque los objetivos, podríamos decir, ya los habían cumplido o ya habían sorteado lo que viene siendo, pues, precisamente esos problemas. La cuestión aquí, señores, es que ya no solo eso, sino que es que encima, además, ya empezaba a haber una falta de interés precisamente por mantener de una forma fuerte precisamente esta alianza, ¿no? Empezando por el propio Donald Trump, que estaba pues tanteando el hecho de pues salirse de la propia OTAN, una alianza o de la propia Alianza Atlántica, que no olvidemos que la OTAN es precisamente la derivación o la división militar de precisamente esta alianza. Y bueno, ya no solo eso, sino que es que encima Estados Unidos se estaba enfocando precisamente en crear nuevos aliados en la zona asiática, que era donde precisamente ahora empezaba a estar lo que viene siendo todo el sarao, permitidme decirlo así, pero es que es la puñetera realidad, ¿no? Europa ha quedado un poco en la relevancia o está yendo hacia esa irrelevancia y principalmente ahora el objetivo es luchar contra la amenaza de China y buscar alianzas de países emergentes en la zona asiática, ¿no? Luego ya no solo eso, sino que también encima también teníamos otro problema serio en el cual pues la OTAN probablemente se iba a fijar o se iba a poner como nuevo reto, y es precisamente la zona del norte de África, controlado además casualmente por la propia China, y sobre todo con el tema de los refugiados, las migraciones y todo ese tipo de cosas. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado y que probablemente nadie haya previsto? Y era precisamente la guerra de Ucrania, que principalmente lo que ha hecho ha sido precisamente resucitar a la OTAN. Bienvenidos, señoras y señores, a la Nicoteca Podcast. Bienvenidos a aquel rincón donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Pues efectivamente, señoras y señores, esta semana, mejor dicho, hubo la cumbre de la OTAN en Madrid, ¿no? Donde pues Madrid lo acogió. Hemos visto pues discursitos de nuestro querido Almeida, ¿no? Donde ahí pues todos los políticos sacan pecho y casualmente pues se ponen la medalla de que la cumbre haya sido en Madrid. Ya no solo Almeida, sino sobre todo y concretamente Pedro Sánchez, ¿no? Donde, bueno, pues hemos visto una retahíla de propaganda espeluznante dentro de, sobre todo y concretamente en la propia Sexta y en la 1, en Televisión Española, donde pues se recogía todas las supuestas alabanzas de nuestro querido Pedro Sánchez, como si realmente ya el hecho de acoger la cumbre de la OTAN en Madrid fuera todo un éxito. De hecho, teníamos a titulares como El País sorprendiéndose o haciéndose los sorprendidos de que España ha demostrado que puede acoger una cumbre de la OTAN. Bueno, es que si no pudiéramos tendríamos un verdadero problema. Tendríamos un problema serio si ni siquiera fuéramos capaces de acoger la cumbre de la OTAN. Que sí, que obviamente es un evento muy importante, señores, pero joder,
si no podemos acoger una cumbre internacional, no pretendamos luego pues liderar algún tipo de tratado internacional, porque es que sería prácticamente imposible, ¿no? En fin, señores, la propaganda pues se ha extendido, ¿no? Como si todo esto fuera éxito de Pedro Sánchez. La realidad, señores, es que cada año la OTAN se reúne, hace una cumbre y decide un poco el futuro y cuáles son los siguientes pasos a seguir. Y ha dado la casualidad de que la más importante ha sido en Madrid, pero esto no ha sido éxito ni de Pedro Sánchez ni nada, ¿no? Teníamos a Joe Biden incluso pues alabando al propio Pedro Sánchez, diciendo que ha sido un líder necesario en Europa. Pues bien, señores, el liderazgo es tal que su propio gobierno se ha puesto después, una vez acordadas ciertas medidas de la propia OTAN, ¿no? Se ha puesto en el Congreso parte de su gobierno, es decir, Unidas Podemos, a votar en contra de precisamente esas medidas. Vaya, con el liderazgo de precisamente Pedro Sánchez, ¿no? Pero bueno, da igual. España aparte, ¿vale? Vamos a hablar un poco sobre la cumbre de la OTAN en Madrid y vamos a hablar sobre todo de qué se ha conseguido, qué es lo que se ha, pues, bueno, pactado, ¿no? Cuáles son los, para qué ha servido básicamente la cumbre de la OTAN, ¿no? Pues bien, señores, la cumbre de la OTAN ha servido principalmente para una cosa que realmente necesitaba y muy encarecidamente. De hecho, creo que ya lo he explicado al principio, ¿no? Y es precisamente hacer una reafirmación de la necesidad de la existencia de la OTAN. Y todo gracias a nuestro querido Putin con la guerra de Ucrania. Porque parecía que precisamente ese interés por continuar con la OTAN pues había bajado, ya no solo como Estados Unidos con lo que había dicho, sino también incluso por la propia Unión Europea, que tenía o estaba buscando incluso su propia independencia respecto a precisamente la OTAN. La cuestión, señores, es que Putin ha demostrado una vez más la ingenuidad de Occidente y la ingenuidad concretamente de Estados Unidos y la Unión Europea, poniendo precisamente o justificando la existencia de la OTAN, ¿no? Reafirmando y demostrando una vez más la necesidad de la existencia de esta alianza. Luego, por otro lado, cosas ya más tangibles, podríamos decir que también se ha aprobado la incorporación de Finlandia y Suecia precisamente en la OTAN, todo gracias al final con el beneplácito de nuestro querido Erdogan, presidente de Turquía. Luego hablaremos de él un poco en comparación con nuestro querido líder supremo, con un liderazgo espectacular de nuestro querido Pedro Sánchez, ¿no? Porque, bueno, se ha reconocido en esta cumbre, ¿no?, el uso de la población, ¿no?, el uso de, pues, precisamente movimientos migratorios por parte de, o provocados más bien por ciertos gobiernos, como es el caso de, por ejemplo, Marruecos en Ceuta y Melilla, hace ya unos cuantos meses, ¿no? Y esto se considera como ataque a la integridad de la OTAN. Es decir, si tú utilizas esto para, bueno, pues yo qué sé, atacar las fronteras, ¿no?, podríamos decir, de algún país miembro de la OTAN lo podría llegar a considerar, pues, que estás entrando en guerra con la propia OTAN, ¿no? Que estás activando lo que viene siendo el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Luego nos concentraremos un poquito más en esto porque hay varios matices, todo es un poco relativo, luego al final pues no serán tan estrictos respecto a esto, ¿no? Porque evidentemente luego hay que hablar sobre Ceuta y Melilla, que tela marinera con el liderazgo, ¿no?, de nuestro querido Pedro Sánchez. Y luego ya por último, y lo más importante, señores, de cara al futuro, sobre todo, ¿no?, es que han acordado el aumento del gasto militar, señores. Y esto es muy importante de cara al futuro, porque es muy probable, y luego de hecho lo vamos a comentar seguramente, nos estamos yendo hacia, pues, lo que viene siendo una nueva guerra fría, si realmente la guerra fría habría terminado, ¿no? Pero bueno, señores, la cuestión aquí es que al final, ¿no?, hemos dejado de lado, por culpa de precisamente lo que viene siendo la guerra de Ucrania, los nuevos objetivos que realmente también
nos tendríamos que enfocar y los estamos dejando un poco de lado, y me da la sensación a mí de que están barriendo debajo de la alfombra, ¿no? Están preocupándose por problemas que sí que evidentemente son las principales, son bastante importantes, y de hecho nunca deberíamos de haber dejado de preocuparnos por esos problemas, como es precisamente Rusia y China. Luego hablaremos de eso, pero me da la sensación de que estamos dejando de lado, por ejemplo, el reto de las fronteras del norte de África, y que sí, que estamos ya considerando pues los movimientos migratorios como precisamente también armas o ataques precisamente a las integridades de los miembros de la OTAN, pero aún así me da un poco que lo han dejado así un poco de lado, ¿vale? Un claro ejemplo de ello, señores, es Ceuta y Melilla, en España, que, señores, se ha quedado otra vez fuera de la OTAN, ¿no? El gran liderazgo de nuestro querido Pedro Sánchez, que justamente lo único que tenía que hacer en esta cumbre era conseguir meter a Ceuta y Melilla dentro de la propia OTAN, señores. No lo ha conseguido. El gran liderazgo. De hecho, él mismo había reconocido que su objetivo de la cumbre era precisamente ese, ¿no? Y podría haberlo conseguido. Porque, señores, tenemos aquí a Finlandia y a Suecia queriéndose meter en la OTAN. Y no hay que olvidar que los Estados miembros tienen que decidir por unanimidad la integración de nuevos estados dentro de la Alianza Atlántica, ¿no? De hecho, por ejemplo, teníamos a Erdogan en Turquía, un socio un tanto extraño dentro de la propia OTAN, ¿no? Porque te da una de cal y otra de arena. De hecho, tiene varios acuerdos con precisamente Rusia de forma bilateral respecto a la OTAN, ¿no? Donde la OTAN está intentando pues hacerle un cerco económico para intentar pues de alguna forma persuadir a Rusia de que termine ya con la guerra de Ucrania. Y sin embargo, por ejemplo, Erdogan tiene pues cada, no sé si de un año u otro, ha aumentado pues el doble de importación del gas ruso, ¿vale? Esto no hay que olvidarlo. Pues bien, señores, Erdogan, Turquía, para aceptar precisamente que Finlandia y Suecia pues ingresaran en la OTAN, a cambio ha pedido algunas concesiones, como por ejemplo el reconocimiento de los kurdos como una organización terrorista, ¿no? Podríamos decir que ya no reconocieran los derechos de los kurdos a precisamente hacer esa revolución, como muchos de los estados miembros de la OTAN sí reconocían hasta el momento, ¿no? Pues bien, Pedro Sánchez solo tenías un papel que hacer en esto, y era meter precisamente a Ceuta y Melilla en la OTAN. Pero bueno, no lo has hecho. Repito, el gran liderazgo de nuestro querido Pedro Sánchez. Ahora bien, muchos se preguntan por qué Ceuta y Melilla se queda fuera de la OTAN y no está dentro de la OTAN. Pues bien, todo viene en el artículo 6, ¿no? Que habla sobre el artículo 5, que no olvidemos que el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte trata sobre que un ataque armado contra uno de los Estados miembros, pues ya automáticamente se considera que están atacando a toda la OTAN y que por lo tanto toda la OTAN debería de intervenir. Pero el artículo 6 matiza que dice lo siguiente: a efectos del artículo 5 se considerará ataque armado contra una o varias de las partes el que se produzca contra el territorio de cualquiera de las partes en Europa o en América del Norte, contra los departamentos franceses de Argelia, no olvidemos que en ese momento Argelia formaba parte de Francia, contra el territorio de Turquía o contra las islas bajo la jurisdicción de cualquiera de las partes en la zona del Atlántico Norte, al norte del Trópico de Cáncer, contra las fuerzas, buques o aeronaves de cualquiera de las partes que se hallen en estos territorios, así como en cualquier otra región en Europa, en la que estuvieran estacionadas fuerzas de ocupación de alguna de las partes en la fecha de entrega en vigor del tratado, o que se encuentren en el mar Mediterráneo o en la región del Atlántico Norte, al norte del Trópico de Cáncer. Es decir, como podéis ver, aquí no se incluye Ceuta y Melilla, porque Ceuta y Melilla forma parte del norte de África. Os preguntaréis por qué Canarias sí, porque resulta que se considera, geográficamente hablando, parte de territorio insular de la península ibérica, ¿no?
En cambio, Ceuta y Melilla no. Y os preguntaréis, ostras, Nico, pero entonces, ¿por qué Argelia sí? Porque en su momento, cuando se firmó este tratado, Argelia formaba parte de Francia. Recordemos que España entró después de este tratado, de esta redacción de este tratado, ¿no? Y en su momento, pues España, en el fondo, no le dio la gana de meter a Ceuta y Melilla, no le importó, no tuvo eso en cuenta. Un error que en ningún momento ningún otro gobierno ha querido subsanar, por otro lado. O sea que en el fondo, como conclusión, podríamos decir que España en realidad nunca se ha preocupado, precisamente, porque Ceuta y Melilla esté dentro de la OTAN, ¿no? Y ahora que se está demostrando encima que Ceuta y Melilla es un verdadero peligro, precisamente para nosotros, podríamos decir que es nuestro punto débil a la hora de tratar con Marruecos, y Argelia se demostró precisamente justo días antes de la cumbre de la OTAN cómo Argelia también estaba utilizando esto pues para influir en las decisiones internacionales de España, ¿no? Con el tema del gas, con el tema del Sáhara Occidental, etcétera, etcétera. Pues bueno, al final Pedro Sánchez no ha conseguido absolutamente nada. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¿Verdad? Luego, por otro lado, en España también, obviamente, como todos los otros países de la OTAN, ¿no? Se ha comprometido a aumentar el gasto militar. La cuestión aquí es que, evidentemente, ha tenido el voto en contra de Unidas Podemos, y como consecuencia de esto, Pedro Sánchez ha decidido alargar estos objetivos de 2024 lo ha atrasado hasta el 2029. Joe Biden debe estar muy contento. El liderazgo de Pedro Sánchez, supongo, ¿no? Ahora bien, señores, en términos generales, respecto ya no solo a la OTAN, sino el mundo, ¿no? Nos deberíamos hacer una pequeña pregunta, y es hacia dónde estamos yendo, ¿no? Con este nuevo gasto o estos nuevos acuerdos, esta nueva concepción o resurgimiento, ¿no? Podríamos decir, de la geopolítica. Realmente podríamos decir, con el aumento del gasto militar, otra vez el enemigo siendo Rusia, y incluso podríamos decir que China, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Podríamos incluso decir que estamos ante una nueva Guerra Fría, ¿no? De hecho, podríamos incluso decir que se está rompiendo este periodo, o sea, en este periodo, bueno, pues los pactos, incluso podríamos decir, de misiles nucleares o de control de armamento, ¿no? Podríamos decir, las ojivas nucleares, es cierto, ¿no? ¿Vale? Que están bajando, pero las armas operativas, pues cada vez han ido en aumento. Es más, las ojivas nucleares sí que es cierto, ¿no? Como que se han ido desmantelando, pero luego eso se ha ido reutilizando para otro tipo de cosas armamentísticamente hablando, como por ejemplo pues el resurgimiento de los podríamos decir submarinos nucleares o todo ese tipo de armamento estratégico que está precisamente enfocado a pues aumentar la eficacia militar, ¿no? Podríamos decir. Hay que tener en cuenta una cosa, señores, y es que esto es algo que se ha ido cocinando a lo largo de los años. No es algo que de repente ha venido Rusia con Ucrania y de repente ha pues activado la alarma nuclear o la alarma de, podríamos decir, el gasto militar, ¿no? Esto es algo que lleva sucediendo ya desde hace bastante tiempo. Es algo que se ha estado cocinando desde hace bastante, ¿no? El desinterés precisamente del control de las armas ha ido aumentando poco a poco. Hay que recordar, señoras y señores, que, bueno, en la Guerra Fría, ¿no? Rusia y Estados Unidos en 1970, más o menos, ¿no? Acabaron llegando a la conclusión de que no se podrían defender ni sobrevivir a un ataque nuclear. Ya no solo por el propio ataque en sí, sino encima por la propia respuesta, que les acabaría llevando a la destrucción mutua. De hecho, se calculaba en ese momento que solamente habrían un ataque y una respuesta, porque no podrían hacer absolutamente ninguna otra cosa más, porque acabarían destruidos mutuamente, ¿no? Entonces, en 1972, entre Rusia y Estados Unidos firmaron lo que se llama el Tratado sobre Misiles Balísticos, el AMB.
¿vale? En este tratado se limitaba el número de bases de defensa antimisiles, lanzadores e interceptores que cada uno podía desplegar, ¿vale? ¿Con qué objetivo? Pues el objetivo era precisamente, paradójicamente hablando, ¿no?, hacer efectivos los misiles nucleares de ese momento, ¿no? Y no que pues la defensa, los antimisiles o los escudos nucleares inutilizaran precisamente esos misiles nucleares, provocando que pues tuvieran que aumentar precisamente pues ese armamento nuclear para poder sortear precisamente esa defensa, ¿no? Y a la vez pues era un pez que se mordía la cola, entonces la defensa aumentaba, había más misiles, más defensa, más misiles, etcétera, etcétera. Y eso era pues, bueno, pues algo al final insostenible, ya no solo militarmente hablando, sino también económicamente hablando, ¿no? Así que el objetivo era precisamente esto, que no escalara. O sea, hay que tener en cuenta una cosa, señores, era un tratado no sobre los propios misiles, sino sobre la propia defensa. Y esto hay que tenerlo bien claro, señores, porque al final el tratado AMB es la base del tratado bilateral entre Rusia y precisamente Estados Unidos para el control de armas, el llamado tratado START, ¿vale? Curiosamente también, y hay que tener también esto en cuenta, este tratado bilateral de START, ¿vale?, es a la vez también la base del acuerdo, de los acuerdos multilaterales que tienen estas dos potencias con el resto de países que tienen armamento nuclear, precisamente para el control de armas y así también evitar que otros países pues se unan precisamente a esta élite nuclear, ¿no? Ahora bien, señores, hay que tener en cuenta una cosa, y es que en 2002 Estados Unidos se retiró precisamente del tratado AMB, ¿no?, del tratado de misiles balísticos. ¿Y todo esto por qué? Porque sostenía que, bueno, el aumento de nuevas potencias nucleares como Irán, Irak o Corea del Norte, pues estaban provocando que esas defensas que estaban limitadas, no olvidemos, quedaban inutilizadas y necesitaban pues precisamente renovar esa defensa para poderse defender de esos países. Y esto, señores, esta retirada del tratado AMB, siendo la base de precisamente el tratado START y siendo este a su vez el tratado de control de armas multilateral con el resto de países, pues ha derrumbado el castillo de naipes y bueno, lo estamos sufriendo ahora. Pero insisto, señores, esto es algo que se ha ido llegando desde hace ya bastante tiempo. En su momento, Rusia no ratificó el tratado de START 2 precisamente por esto, ¿no? Donde pues se limitaba aún más precisamente el aumento de armas, se limitaba pues el uso de ciertos, ya no solo misiles, sino también bueno, pues incluso hasta vehículos, ¿no?, que se habían limitado, despliegue de vehículos que pues ponían, podríamos decir, en peligro pues esta estabilidad de paz, ¿no? Ya no solo eso, sino que encima como consecuencia Rusia acabó violando el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Medio, el INF. ¿Y cómo? Pues desplegó pues sobre el 2000, si no me equivoco, 2008, ¿vale? Perdón, 2006. Mucho después, creo que fue el 2017 o algo así, ¿vale? Me he confundido con otra fecha. Acabó desplegando un misil de crucero lanzado desde tierra, el 9M729. Y eso acabó llevando a Trump a retirarse en 2019 de precisamente el tratado del INF, ¿vale? El Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Medio. Otro tratado más que limitaba precisamente el armamento nuclear, ¿no? Ahora bien, señores, tuvimos la suerte, o no tan suerte, de que en 2000, si no me equivoco, 6, Obama y Medvedev, ya sabéis, Medvedev, ese presidente de Rusia, que estuvo de forma esporádica como sustituto de Putin durante unos pocos años, firmaron el tratado START 3, que limitaba también pues el uso de armamento, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión aquí, señores, es que termina en 2026 y no tiene pinta de que haya ratificación, precisamente por el camino que estamos tomando, ¿no? Precisamente por el tema de la guerra de Ucrania.
por las amenazas del propio Putin de utilizar precisamente esas armas si Rusia considera que la existencia de su país está en juego o está poniéndose en entredicho, no hay que olvidarlo. Ahora bien, señores, sí que es cierto que la cosa está escalando además de una forma bastante vertiginosa, ¿no?, respecto al armamento, pero también hay que decir una cosa, y es que es una guerra fría diferente, o estamos ante una posible guerra fría diferente. Hay que tener en cuenta de que ya no es una guerra entre sistemas, ¿no?, entre el capitalismo y el comunismo, podríamos decir, entre el capitalismo liberal, podríamos decir, o las democracias liberales y el comunismo soviético de la URSS, ¿no? Hay que tener en cuenta varias cosas, varios factores. Primero de todo, señores, es que las potencias actuales, nos guste o no, la realidad es esa, no actúan dentro de un sistema capitalista. Y esto es una realidad, por mucho que Rusia o China, ¿no?, sobre todo, pues no tengan un sistema político que podríamos decir democrático. De hecho, casi todo, bueno, casi no, todo lo contrario. Pero económicamente hablando, sí que forman parte de este, podríamos decir, juego capitalista, ¿no?, o sistema capitalista, dentro de lo que cabe, ¿no? Hasta tal punto, señores, de que pues las economías de China, Rusia, pues están conectadas con Estados Unidos, por no decir también con Europa y todo este tipo de cosas. De hecho, por ejemplo, Europa depende mucho, por ejemplo, del gas ruso, ¿no? Y depende mucho de de China también, muchas exportaciones, importaciones que tenemos que recibir y necesitamos precisamente de China, ¿no? Os voy a poner un pequeño ejemplo de precisamente entendamos la diferencia entre esta futura Guerra Fría y la anterior, porque antes, por ejemplo, la economía estadounidense y la economía rusa de la URSS eran totalmente independientes. Ahora, recordemos, ¿vale?, y repetimos, las economías de estos países están totalmente conectadas. Por ejemplo, en 2020 las inversiones estadounidenses en China ascendieron a nada más y a nada menos que a 123,9 mil millones de dólares. Y mientras China, hay que tener en cuenta que controla ahora mismo el 1,065 billones de dólares de deuda de Estados Unidos, es decir, un 3,68% del total. Aquí podríamos decir que, ostras, Estados Unidos depende de China. Y sí, es cierto que en este sentido depende bastante de China, pero también hay que tener en cuenta que la economía china depende precisamente de la estabilidad del dólar. No hay que olvidar que todas las divisas dependen precisamente del dólar, ¿vale? Están supeditadas al dólar. Ya no solo esto, sino que encima hay que tener en cuenta, ¿no?, que ya no es que solo ya no es un cambio ya es un cambio de paradigma, ya no es una lucha entre democracia liberal, capitalismo y comunismo y tal, sino que encima tampoco es que se trate ahora mismo de dos bloques, Occidente y Asia, ¿no? Antes era Europa y Estados Unidos contra Rusia, China y Asia en general, ¿no? Ahora podríamos decir que existen 4 potencias, de las cuales estas 4, cada una tiene un interés propio. Tenemos a Estados Unidos, Europa, Rusia y China. En cuanto a Europa, podríamos decir que, bueno, es una potencia en decadencia, también hay que decirlo, ¿vale? Y seguramente dependerá más de Estados Unidos a partir de ahora. Bueno, sobre todo ahora, ¿no? Pero hay que tener en cuenta China. China es la más emergente de todos, ¿no? Y por eso también es una de las cosas que se ha hablado en la cumbre de la OTAN. El auge de China y el peligro, la amenaza china, ¿no? Tal es así, señores, de que Estados Unidos tiene unos nuevos aliados en Asia. Los llamados socios alrededor del mundo, o sobre todo el grupo de los 4, que es Australia, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda, precisamente en Asia, ¿no? Así que no es una pelea entre Occidente y Asia, sino más bien es una pelea entre 4 potencias para ver cuál consigue la hegemonía de podríamos decir, nueva orden mundial, ¿no? O esta nueva Guerra Fría. Veremos qué es lo que acaba sucediendo, porque realmente es algo preocupante y que tenemos... va a decidir probablemente el futuro de este siglo, ¿no? Cómo va a suceder todo esto. Ahora bien, señores,
Con el tema de la guerra de Ucrania, hay que tener en cuenta, o hay que preguntarnos una cosa. Y si, precisamente, ¿no? El hecho de que estas potencias nucleares pues estén haciendo o aumentando el armamento nuclear no significa, por otro lado, que vayamos hacia una guerra nuclear, ¿vale? De hecho, insisto, vamos hacia una guerra fría donde precisamente la amenaza de la destrucción mutua lo que hace es precisamente de que no se ataquen precisamente entre sí, ¿no? Provocando lo que en su momento pasaba con Estados Unidos y la URSS, que los conflictos armados estaban en países sin precisamente ese armamento nuclear o esa potencia militar como tenían la URSS o Estados Unidos, ¿no? Provocando evidentemente inestabilidad por todo el mundo. Ahora podríamos decir que Occidente, ¿no? Estados Unidos, Europa, Rusia, China, podríamos decir que más o menos tienen la paz, entre comillas, aseguradas dentro de sus propios territorios. ¿Y esos países que no? ¿Y esos países que no están bajo la protección nuclear? Entre comillas, entendamos protección nuclear como la amenaza de la destrucción mutua, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso de Ucrania. Ucrania, señores, no está bajo el manto del armamento nuclear y, por lo tanto, está sola frente a una potencia nuclear como es Rusia, sin que ningún tipo de aliado le pueda ayudar precisamente porque está o existe esa amenaza. Así que, señores, aquellos países que precisamente no tengan armamento nuclear estarán totalmente desprotegidos, porque estarán solos. Se ha demostrado aquí que la OTAN, por ejemplo, no se atreve a iniciar ningún tipo de conflicto directo contra Rusia en Ucrania, porque eso provocaría una guerra nuclear. Así que entonces nos encontramos con que solamente va a haber paz entre potencias nucleares. Justamente el uso o mejor dicho, la pertenencia de armamento nuclear va a provocar precisamente la paz entre esos estados. Pero vuelvo a decir, eso me parece una paz nuclear, podríamos decir, injusta, porque ya no es que solo no tengan, ¿no? Pues precisamente armamento nuclear, sino que encima por parte de esas potencias nucleares se le impide a los otros tener precisamente ese armamento nuclear. Es más, es motivo de intervención militar el hecho de intentar de alguna forma conseguir armamento nuclear. Veremos qué es lo que acaba sucediendo, si al final pues todos los países tenemos armamento nuclear y al final llegamos a una paz mundial, o vamos a la destrucción mutua, o simplemente vamos hacia un nuevo orden en el cual existen los estados y los subestados. Los estados, las 4 potencias, podríamos decir, nucleares, y luego el resto como países satélites, podríamos decir, para la utilización de los conflictos, ya no solo militares, sino económicos, de esas potencias, ¿no? Así que, bueno, podríamos decir que en esencia volvemos a la Guerra Fría y volvemos precisamente a ese periodo de, podríamos decir, imperialismo, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Esto, señores, solo significa una cosa: el fin de la ingenuidad. El fin de la ingenuidad occidental, ¿vale? Que se creía, por ejemplo, de Francis Fukuyama, que no lo sepa, pues es un politólogo muy importante, tiene pues 5 doctorados precisamente enfocado en conflictos internacionales, geopolítica, etcétera, etcétera, y escribió hace unos años, erróneamente, el llamado El fin de la historia y el último hombre, y ahí afirmaba que el liberalismo global había triunfado ante las ideologías totalitarias, que se había terminado con todo, que se había terminado la historia y que habíamos llegado a nuestro punto álgido de la humanidad y que nunca más íbamos a tener ese tipo de conflictos, nunca más íbamos a tener
pues una primera o una segunda guerra mundial o incluso pues una guerra fría, ¿no? Y en parte tiene razón, sí que es verdad que probablemente habremos llegado a nuestro punto álgido. La cuestión es que todo lo que sube también acaba bajando. Y efectivamente, bueno, pues está todo resurgiendo, ¿no? Y hay que tener en cuenta varios puntos claves para el por qué realmente ha pasado esto. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que Rusia, o la Rusia soviética, no evolucionó hacia una democracia, no se democratizó. Funcionarios del régimen, entre ellos el propio Putin, ¿no?, de la KGB, tomaron el control del Estado. Exmiembros del Partido Comunista se hicieron empresarios. Y poco a poco, esa élite que antes era de forma clara en la URSS, se ha ido volviendo a general de una forma más disimulada y adaptándose a las necesidades de la época, como es precisamente integrarse un poco en el mercado global capitalista, ¿no? Pero bueno, esos exmiembros del Partido Comunista, esos funcionarios del Estado soviético, siguen estando ahí. Hasta tal punto de que incluso ya están empezando a proponer el renacimiento de la Gran Rusia. De ahí precisamente las políticas expansionistas de Putin, con Crimea, Ucrania, Georgia, Bielorrusia, utilizándolos precisamente como, casualmente, países satélites. Luego ya no solo eso, sino que encima China, ¿no? China se incorporó al mercado capitalista, eso es cierto, ¿no? Se abrió al mundo económicamente hablando, pero manteniendo un régimen político totalmente autoritario y espeluznante. Y cada vez va a más. Con el tema de la digitalización del Estado chino, pues cada vez es incluso peor. Y luego ya no solo eso, sino que encima, sobre todo en Europa, está habiendo una declive de la propia democracia liberal, poniendo en duda su propia legitimidad, dando ascenso precisamente a populismos, tanto por la derecha como la izquierda. Yo ya lo llevo diciendo desde hace ya bastante tiempo. Se está simplificando todo mucho e infantilizando la política, dando soluciones absurdas, populistas, a grandes problemas, provocando que solamente nos miremos el ombligo y nos preocupemos por nuestros problemas sin tener en cuenta, porque hemos simplificado todo, sin tener en cuenta que estamos conectados con el resto del mundo y que probablemente nuestros problemas ya no solo sean problemas de nuestro propio país, sino también por cosas que tienen relación con lo de fuera. Por ejemplo, el tema en Europa, el tema de la energía. Obsesionados durante años con las energías renovables, destruyendo centrales nucleares, a excepción de Francia, ¿no?, para al final acabar dependiendo del gas ruso. Y estar como estamos, ¿no? Con la gasolina por las nubes, la luz por las nubes, todo por las nubes. Que eso, por cierto, será será el tema del episodio que viene. La situación económica del mundo. En fin, señores, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya interesado. Y nada, muchísimas gracias a todos. Recordad, señores, que podéis hacer superchats, podéis comentar y seguramente haremos un especial pues comentando pues lo que viene siendo vuestros comentarios, ¿no? Ya no solo, sino insisto, los superchats pues evidentemente los podemos leer aquí en cada episodio y contestarlos, ¿no? Al más puro estilo, y esto sí, la contrarréplica, podríamos decir. En fin, que os quiero mucho, que sois los mejores y nos vemos en el próximo episodio. Un besito, ¡mua!, y hasta otra. Adiós.